pues yo tengo preguntas, reflexiones para los dos. Empiezo con Laura. Primero, me ha parecido muy curioso que los herederos de Mazzini reivindican la Comuna de París cuando Mazzini mismo se mostró extremadamente crítico con lo que pasó en la capital francesa en 1871. La pregunta sería muy diferente, porque cuando estabas hablando de la insurrección, yo estaba pensando en una insurrección exitosa, la revolución bolchevique. Claro, siempre tiene que ver con una cierta casualidad, pero Lenin tiene una idea muy clara qué es lo que hay que hacer cuando se hace una insurrección. Hay que tomar la estación de trenes, la oficina postal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué medida había algo parecido, un pensamiento parecido dentro del insurreccionalismo italiano o no se ha hecho? Eso sería la pregunta. Y la reflexión la tenía cuando estaba escuchando lo que estaba explicando Juan. Muy curioso, ¿no? Siempre esta planificación y la falta de la planificación y la soberbia que a menudo lleva a una cantidad de víctimas ingente y que sigue también no solo en el año 14, sino a lo largo de todo el siglo XX. Yo estaba pensando que hace 2 semanas estaba hablando con un catedrático de los Estados Unidos, Mark Herbert, de la Universidad de Hawái, que es especialista en Vietnam, y dice, claro, la política de los Estados Unidos es siempre aquella. Vamos a Vietnam, claro que vamos, porque nunca hemos perdido una guerra, y segundo, si no sale bien, siempre podemos retirarnos. Y la falta de coordinación, un caso mucho más reciente, bastante más complejo, más difícil de explicar, en ese sentido, una guerra colonial más bien, o también en cierto sentido parecido a lo que pasaba con los Boers, Rusia en Chechenia, ¿no? Que la primera vez entra una coordinación inexistente y una derrota. La segunda vez entran con más dureza, pero también están mejor preparados y tienen algo que antes no tenían. Empiezan a hablar a ver si hay entre los chechenos alguien que nos pueda apoyar. Con lo cual, eso me ha parecido muy bien lo que has destacado, que muchas veces la falta de información y coordinación lleva a unas decisiones equivocadas. Eso me ha parecido muy bien. Bueno, y entonces dejo el... Tenemos un micro. Hiciste una muy buena observación. El Partido Republicano tiene una posición un poco ambigua. Es una referencia desde el principio del siglo como absolutamente la parte anticlerical. Quiere llegar a la República con una insurrección y Portugal es un ejemplo. Pero son sobre todo los años después de 1911 que se convierte en una referencia subversiva y que de hecho luego la acusarán de haber renegado sus raíces. O sea, los años entre el 11 y el 14 son los años para el Partido Republicano más, donde se está alejando más porque está acercándose mucho, demasiado, a los socialistas y a los anarquistas. De hecho, empieza la Primera Guerra Mundial y vuelven a casa, porque entonces ahora sí, ahora vamos bajando al lado de Francia y seguimos ahora sí los ideales de Mazzini. Hay como una paréntesis donde se están acercando mucho a una idea subversiva distinta de la suya. Pero la Comuna de París sí que... por ejemplo, a nivel local, hablando de Rávena, tiene una influencia grande. Hay incluso pueblos que han dejado de festejar el Santo Patrono y festejan la fecha del aniversario de la Comuna de París. Entonces, el Partido Republicano de allí, que es la zona más importante, más fuerte
lo ha sido durante todo el siglo XX, del Partido Republicano en Italia, tiene también esa influencia personal, local. Otra cosa que... sí, el tipo de insurrección. Sí, claro, había una educación subversiva a la insurrección muy difundida, y es eso que sorprende mucho el gobierno mismo. O sea, inmediatamente al proclamar la huelga, hay grupos que van a las estaciones, crean daños a las estaciones, cortan los hilos del telégrafo y del teléfono. O sea, se organiza para aislar la provincia, bloquear las posibles comunicaciones y la llegada de tropas. Hay unos puntos estratégicos. Lo que pasa es que, repito, estaba convencido de que estaba haciendo lo mismo toda Italia, y eso no estaba pasando. Y cuando llega la noticia de que la huelga ya no existe, había sido proclamada para 2 días, y 2 días fueron, hay una decepción enorme. Entonces se retiran ellos mismos. Pero también llegó la idea de que en realidad, aunque ocupando las estaciones, aunque cortando el teléfono, el telégrafo, las fuerzas militares, las fuerzas de policía eran demasiado fuertes, porque en las otras ciudades de Italia donde actuaron los carabinieri murió mucha gente en esos días. Entonces es como, no se puede hacer la revolución así porque no tenemos las fuerzas para hacerlo. Inmediatamente fueron buscando armas, todos. O sea, una base de decálogo de lo que hay que hacer era muy compartida, era muy arraigada, pero no era suficiente en esa situación en ese momento. A ver, el tema de Vietnam es bastante complejo. Los objetivos de la política norteamericana en Vietnam parecían estar claros bajo Kennedy. Es decir, envío de asesores, que se consolide el régimen de Vietnam del Sur, ayudarlos, pero no intervenir con excesivo peso sobre el terreno. Esto cambia con Johnson. Johnson empieza a enviar tropas hasta alcanzar más de 500.000 de hombres en 1968. Y ahí hay un fallo, porque si lo que tú quieres es ayudar a constituir o a construir un Estado, lo que no debes hacer es marginar al ejército de ese Estado, asumir tú la responsabilidad de las operaciones militares y luego esperar que sea capaz de defenderse a sí mismo. ¿Qué pasa? En 1968, ofensiva del Tet, los americanos deciden salir corriendo, introducen el periodo de vietnamización. Lo que pasa es que cada vez la opinión pública está más en contra y tienen que salir. Bueno, lo dejan como lo dejan, pero especialmente se nota a partir de 1972, porque en 1972 vuelve a haber una ofensiva de Vietnam del Norte que es rechazada por la aviación norteamericana y tropas vietnamitas. Pero en 1975 los aviones ya no están y Vietnam del Sur desaparece. Y respecto a Chechenia, a mí me gusta comparar, más que la primera y la segunda intervención en Chechenia, es la primera intervención con la guerra de Georgia. La diferencia que hay, o sea, cuando entran los rusos en Chechenia por primera vez, es un caos. O sea, un ejército improvisado con unas tácticas completamente inadecuadas, que no saben contra quién van a luchar y que de repente se encuentran con que los teóricos cárteles de la droga chechenios están llenos de veteranos de la guerra de Afganistán que reciben armas de todos lados. O sea, y eran unos reclutas, la imagen de las madres yendo a sacar. Los jefes mismos, a ver, el presidente, un antiguo general del ejército soviético, o sea, que claro, la gente sabía qué hacía. La comparativa es, Georgia no hace tantos años, el objetivo político estaba muy claro: acabar con las tropas georgianas para constituir que esa pequeña república que intentaba separarse de Georgia se consolide como una región autónoma. Llegan, machacan al ejército y se retiran. Machacan al ejército georgiano y se retiran. Consecución de un objetivo político. El otro objetivo político en Chechenia, en la primera intervención, era anexionarse, pero parecía más bien algo que había salido durante un café entre Yeltsin y el ministro de Defensa. Probablemente, o sea, ni te equivocas. Bueno, en lugar de café, cambiémoslo por una botella de vodka. ¿Vale? Que me parece que Yeltsin era más. Pero sí es cierto que la falta de definición de objetivos militares, de objetivos políticos, en muchos casos ha forzado una serie de intervenciones militares desastrosas y completamente demenciales.
petit comentari con Juan i per venir sobre el Facebook, però no sé si has vist la quarta temporada dels Costa Negra, que està lligada a la Primera Guerra Mundial. Sí, boníssima. Tot el que has explicat és... Fins i tot el mateix tal que ho has explicat tu, i això és... Sí. L'he estat veient mentre anava sentint... Jo encara no m'he ficat els calçotets al cap i els teus llavis per aparentar que estic boig i que em fotin fora. Sí, sí. És la ridiculització d'un fet tràgic, una massacre que es podia haver evitat en gran part. Hola, yo tengo... Quizá no funciona así. Yo creo que no funciona. No. Bueno, una pregunta para Juan. ¿Qué papel se asignó en la guerra a las tropas de tirailleurs senegaleses? Los tiradores senegaleses se convirtieron en parte más de la carne de cañón del ejército francés. O sea, los desplegaron en primera línea en un momento en el cual, bueno, el objetivo principal de desplegarlos a ellos, a los argelinos, a los marroquíes y a muchos otros, era que murieran menos soldados franceses blancos y por lo tanto la opinión pública no fuera tan contraria a la guerra. Especialmente esto se notó en 1916 en Verdún, cuando después de esa durísima batalla el reemplazado Joffre se le sustituye por un general que se llama Nivelle y que inmediatamente después de esa paliza ordena una nueva ofensiva masiva. Resultado, motines en el ejército, 80 fusilados. Si has visto esta película Senderos de Gloria, viene ambientada en esto. Entonces, el uso de tropas coloniales venía a hacer esto, salvo los vietnamitas, que se utilizaban como batallones de construcción. Utilizaban detrás de las líneas, tuvieron algunos muertos por bombardeos, pero se les utilizaba para cavar letrinas, trincheras. Sí, no tiene vida. Bueno, y farà. Una pregunta respectiva a cada uno. Que en ambos casos refleja planteamientos que resultarán familiares. En el caso de Joan, estás reflejando unas tesis historiográficas, marcando muy específicamente un terreno, cuando quiere decir la realidad, son unas tesis historiográficas que culminan en los años 70 del siglo pasado y que no reflejan para nada la historiografía militar sobre los orígenes militares de la Primera Guerra Mundial, tal como se debaten en historiografía militar actual. Es decir, precisamente el recurso a las grandes películas de los años 60 que acabas de hacer refleja mucho, porque es ese momento. Así que sí lo sabré yo. Pero lo que te quiero remarcar con eso es simplemente que deberías tener en cuenta esto. En particular, demasiado a criticar en el retrato que haces concreto del desarrollo de formas y autores, pero sí hay una cosa que me parece muy decisiva, que es que ni Jomini ni Clausewitz tienen un concepto claro de la noción de estrategia como algo que vaya más allá de la resolución de la batalla o como máximo la resolución de la campaña. La idea de que existen en la guerra unos objetivos mayores que van más allá del conflicto en sí y que se relacionan con la economía y con unos resultados ulteriores al conflicto, es algo que sale de la propia Primera Guerra Mundial y que no está en el pensamiento visionario. Entonces, una gran parte de la historiografía militar sobre las campañas del 15-16 en particular
que se hacen en los años 60, 70, con el tema de los grandes carniceros, en particular la historiografía británica, que deja la reputación de Haig hecha absolutamente papilla. Ha habido una tendencia en los últimos 15 años a replantear eso y a replantear el tema de hasta qué punto es factible o no las formas de penetración y qué tipo de error se hace o no en función de la penetración a través de las trincheras. Es una reflexión que te hago. La otra es una reflexión que le hago a Laura, que es una vieja reflexión, porque ella sigue anclada en Italia, con un problema que sigue siendo casi más romagnolo que no italiano, y que es un problema muy amplio y que ya plantea la historiografía, con un libro que vengo diciéndole desde hace años que se lea, que es La muerte extraña de la Inglaterra liberal, The Strange Death of Liberal England, de Dangerfield, del año 75, historiador norteamericano, que plantea lo siguiente: ¿por qué entra Gran Bretaña en la guerra? Por una razón, como se ha reflejado antes y como ha reflejado también el mismo Joan en su presentación, cuando ni los mismos alemanes creen o tienen tan claro que la entrada será tan contundente como demostrará ser. Y los propios planes de Joffre, como Joan ha demostrado, están hechos sin la suposición de que existirá un cuerpo expedicionario británico. Básicamente lo que argumenta Dangerfield es que la sociedad británica se encuentra en los años 12, 13, culminando en el 14, pero enfrentada a una crisis triple. Se ha tenido en el 11 la reestructuración del sistema parlamentario, se esperaba que con eso iba a bastar, y se encuentran con que hay un movimiento masivo de respuesta a Home Rule en Irlanda, que amenaza con la subversión en el ejército por parte del propio cuerpo de oficiales, y por lo tanto, pues, proceso que dentro de lo que es el sistema clasista británico no se sabe dónde puede acabar, y un movimiento sindical muy poderoso y muy contestatario, muy parecido en ese sentido al discurso italiano, y el fenómeno sufragista, que claramente tiene una dimensión muy potente interclasista, y que los británicos están convencidos de que será una guerra corta que podrá resolver esquema, digamos, parecido al que nos ha planteado Marcel Farinelli, que se podrá resolver esta triple contradicción con una solución rápida. Entonces, es decir, lo que está planteando Laura para Italia tiene implicaciones mucho mayores que la simple dinámica italiana. Y yo creo que es fundamental que ella tire por ahí. Del mismo modo, yo creo que te tienes que enfrentar a la historiografía reciente sobre el conflicto y sin decir, no, es que, ¿cómo puedes decir que el Mauser no es esto? El Mauser, las series de Mauser de mediados de los 90 duran hasta las armas automáticas introducidas en la Segunda Guerra Mundial de manera decisiva, y el Maxim del 85 será la ametralladora pesada por definición. Y ahí está, es decir, todo ese argumento que has hecho muy sistemático estaba impecablemente hecho. Hay algo de literatura sobre el papel del battlecruiser que cuestiona su eficacia, porque luego resulta que cuando hay batallas la ligereza del blindaje
los hace tremendamente débiles, que es la lección de Jutlandia. Sí. There's something bad with our cruise ships today. Sí. Pero bueno, digamos, este tema de estrategia y la redefinición de la estrategia, y yo creo que en el fondo tiene que ver con los temas aparentemente tan disimilares que está exponenciando los dos. Porque lo que es estrategia y táctica en 1914 será a partir de Lenin, digamos, para enero de 1918, reentendido de otra manera totalmente diferente en todos los movimientos revolucionarios. Se acaba el 19, se acaba el discurso de si Mazzini sí, Mazzini no, es otro tema. Y en el terreno del pensamiento militar también. Obviamente agradezco la reflexión, sí, como tú dices, no es nueva. Yo pienso que quizás no he tenido tiempo ahora para aclararlo, pero es una reflexión que es importante y creo que saldrá también de aquí. O sea, ya sabemos que la Primera Guerra Mundial marca un antes y un después. Pero podemos ver en cuáles ámbitos logra hacerlo, porque es inesperada. Cuando llega se espera la guerra, pero no se espera que sea así y que sea esto. Una cosa que creo que me pareció interesante, por esa razón me pareció interesante contar un intento insurreccional fracasado de una pequeña región, es que se notan los protagonistas de un mundo que después de 1914 termina, y termina también porque hay la Revolución Rusa. Entonces toda esa realidad tan variada, todas las posibilidades revolucionarias que habían, se convierten en una sola. Y la otra cosa es el liberalismo, que de hecho se convierte después de 1914, se puede reflexionar sobre eso, en un protagonista ya no importante, ya perdedor. Eso lo demuestra algo que he tratado en mi tesis, pero no he tratado aquí: la respuesta católica, la reacción católica a esa revolución muy anticlerical claramente está poniendo los liberales y el liberalismo al lado del conflicto. O sea, está prácticamente pidiendo a los liberales que se pongan aparte, porque hay otros aliados y hay otros enemigos. Y el papel de la Iglesia Católica, que tiene un discurso muy conservador, tiene una intuición muy moderna, muy adelantada respecto a eso. O sea, un Estado laico es un Estado que produce revoluciones y tenéis que aliarnos con nosotros, y sobre todo en realidad nos interesa vuestra... y sobre todo también muchos años de gobierno de Giolitti en una manera demuestran sus grietas enormes con ese pequeño episodio, pero son unos días en que de hecho el Estado pierde el control y demuestra haberlo perdido, demuestra que hay algo bajo la superficie que ya no logra controlar. En ese sentido, la entrada en guerra soluciona también el problema. De hecho, hay comunicaciones ministeriales que hablan precisamente de la incidencia subversiva en algunas provincias. ¿Qué hacemos con toda esa gente que son todos inscritos, son todos republicanos y socialistas? Si los ponemos en el ejército se van a rebelar. Entonces se organizan cómo hacer para que sean los menos peligrosos posible, o sea que separarlos y ponerlos en sitios donde posiblemente no volverán a casa. O sea, que se presenta también como una solución para muchas perspectivas, y más que una solución es un cambio definitivo, un terremoto. Y se liquida en el Somme a todo el problema de la subversión irlandesa. Porque los que desaparecen en la batalla son precisamente
los que estaban creando conflicto. Había otra Sí. intervención. Hi havia la pregunta... Sí, perdón. No, a ver, evidentemente 1914 es... El periodo 14-18 es una rotura completa con la manera de hacer la guerra anteriores. Evidentemente, ni Jomini ni Clausewitz habían contemplado esa dimensión económica que bien apunta. Ellos quedan limitados a una visión que sigue siendo del siglo XIX, una guerra napoleónica. Luego llega el 14, que supone un punto de ruptura con muchísimas cosas. Y es cierto, hay una serie de literatura que intenta revisar eso, pero aquí yo lo que he intentado es dar una visión mía. Puede estar equivocada o no, pero yo tal vez me sigue costando mucho entender cómo demonios conseguían que 10.000 tíos saliesen y cruzasen 200 metros de campos. O sea, no entiendo la manera de hacerlo. Aparte, no entiendo que alguien pueda ordenar eso. Claro, evidentemente es fácil ordenarlo desde un castillo a 40 kilómetros de la retaguardia. Por eso... O los oficiales que salen en la primera oleada del Somme, que salen con pelotas de fútbol. Sí, sí. Se las van pasando. A ver quién llega. Porque, a ver quién llega hasta dónde. Porque para lo que tiene de sustancial. De hecho, hay recurso cinematográfico versus ilustrativo, una película protagonizada por un imberbe Mel Gibson, Jan Zack, que tras el fracaso de la primera oleada, cuando les dicen a los de la segunda que salgan, empiezan todos a clavar la bayoneta, dejando sus efectos personales, que saben que ni uno va a volver. Entonces, una escena que sigue ocurriendo. Realmente, cuando empiezas a leer cartas de los soldados que enviaban, solamente estoy esperando la hora que me toca a mí. Realmente, 1914 fue una carnicería, considero que en el campo de batalla superior en algunos momentos a 1931 y 1945. La guerra del movimiento evitó ciertas cosas. Yo quería preguntar una cosa ahora, que una reflexión que viene viendo tu presentación. Yo no he hablado mucho de la oposición a la entrada en guerra nuclear, pero tú has dicho que era una cosa que iba a cargo de los anarquistas, sobre todo. Porque entiendo que los socialistas algunos estaban ilusionados con esta idea de la Libia como meta para la inmigración italiana. Y entonces en el 1914 ya la insurrección es también de los socialistas. No sé si hay una relación entre la desilusión en esta guerra de Libia, que no acaba de ser un éxito para la inmigración. Sí, más que a cargo de los anarquistas, decimos que los anarquistas constituyen la locomotiva de la cosa. No, el Partido Socialista reacciona a la guerra de Libia, pero debe ser un poco tarde, porque tiene una parte que es la que Mussolini logrará expulsar. Mussolini, que será expulsado por aceptar la guerra 3 años después, pero en el 12 la parte reformista, en ese caso será la parte reformista, no la revolucionaria, que considerará la guerra de Libia precisamente con esa razón, por la misma razón que se queda fascinado el poeta Giovanni Pascoli, la idea de un rescate proletario de tierra. Es una fascinación que dura muy poco, es muy breve, pero bastante para que, por ejemplo, el Partido Socialista organiza una manifestación de protesta y esa manifestación, de hecho, es como que no encuentra bien, en el inmediato no encuentra los argumentos para tener las riendas de las protestas y que todos sean unificados detrás de esto. Luego el argumento, las viñetas que enseñé son del asino que es socialista, o sea, el argumento de los intereses económicos detrás de la guerra y que son intereses que son
distantes del proletariado, es un argumento que luego sacan. Pero es verdad que tienen un poco de primeros momentos en que evidentemente hay una fascinación hacia la guerra que luego volverá a presentarse. Porque es un antimilitarismo que en realidad es como ambiguo, tiene una... Porque hay una guerra justa, que es la del proletariado, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la guerra del proletariado en realidad? Y por eso, bajar al lado de la Francia laica, popular, republicana, en contra de los imperios, es un argumento que tiene su encanto, inevitablemente. También para los anarquistas. Con un ejemplo muy elocuente. Y además con efectos duraderos, que es que los ferrerianos, el grupo de la escuela nueva en Barcelona, se pasa a la francofilia descarada. Supongo que deben recibir dinero para hacerlo, pero es decir, sacan libros que son abiertamente francófonos. Y hay una profunda escisión, no explorada de la manera que está explorada la escisión socialista en el movimiento libertario, pero sobre el 14. Sí, absolutamente. De hecho, los protagonistas de estos días y de la batalla antimilitarista y ferrerista se alistan voluntarios incluso. Hay y otra cosa son los garibaldini, o sea, la camisa roja para ir a la guerra al lado de Francia es un símbolo de los primeros meses de la guerra mundial. Y una cosa que no lo había dicho, pero gracias para sugerirla, o sea, el mito de Ferrer desaparece completamente. O sea, es un meteoro increíble, se convierte en un santo y es un santo que dura 5 años. Precisamente por esa ambigüedad, porque después de la guerra ya no sirve y los ferreristas han tomado otros caminos, entonces como ya no se puede utilizar su bandera. De hecho, bueno, el fascismo hará sí que todas las lápidas, las estatuas y las imágenes desaparezcan, pero antes de eso ya hay un olvido, es un mito que ya no es útil.